Karen, muy buenas noches. Muchas gracias por la presentación y por la invitación en tu nombre, además, al Ex Academy y al Colegio de Abogados de Cusco. Efectivamente, el día de hoy vamos a tratar un tema de una connotación que, si bien es teórica, tiene una incidencia más práctica en el proceso civil, básicamente, vinculado a cuáles son las modificaciones que ha traído la oralidad en las estrategias probatorias que nosotros podemos utilizar al momento de litigar o intervenir en un proceso civil bajo ese sistema. Para tal efecto, me voy a permitir compartir unas diapositivas. Bien, Karen, si me confirmas que ya pueden ver las diapositivas. Sí, doctor, sí se observa. Gracias, doctor. Bien. Entonces, como indicaba, el tema de la sesión de hoy día es la estrategia probatoria en oralidad civil. Para abocarnos a este tema, únicamente recordar, siguiendo lo que dice el profesor Luis Alfaro, que el principio de audiencia, que un poco es el principio que ha motivado la incorporación de esta oralidad en el proceso civil y una adecuación de el mismo a estas nuevas reglas, tiene un triple eje central en base al cual se sustenta esta incorporación. Primero, el tema de el derecho a recibir información adecuada y oportuna. Para que se optimice la oralidad, debemos de asegurarnos de que todas las partes involucradas en el proceso de demandante y demandada cuenten absolutamente con toda la información que se haya recabado en el proceso civil. Es por eso que se debe garantizar, por ejemplo, la notificación del íntegro de los medios de prueba, evitar proveídos como, por ejemplo, concurra la parte a leer el contenido del expediente en sala de lectura para poder tomar conocimiento de los documentos presentados, dado que son muy voluminosos y no se le puede notificar. Proveídos de esta naturaleza, que a veces se arrastraban con el sistema tradicional, deben ser eliminados en el sistema de oralidad y se debe procurar la digitalización de absolutamente todos los documentos y utilizar, en todo caso, fuera de la notificación electrónica, finalmente, accesos mediante Drive para poder notificar el íntegro de los documentos a las partes y que puedan de tal manera tener información completa y oportuna para ejercer su derecho. Cuando indico que sea oportuna, también debemos procurar darle tiempo suficiente a las partes para que puedan revisar y evaluar esta información, ¿no? No basta simplemente con el hecho de notificarles la información, sino además darle un tiempo razonable para que pueda estar en condiciones adecuadas de ejercer su defensa. Lo segundo es que debemos garantizar el derecho de defenderse activamente, dándole todas las posibilidades de ejercer los diversos medios de defensa que prevé nuestro sistema procesal vigente. Y lo más importante es que debemos de garantizar el derecho a la influencia y contradicción. Esto quiere decir que bajo un sistema de oralidad, el juez no puede sorprender con ninguna decisión a las partes. Tradicionalmente, antes de este sistema, muchas veces el juez revisaba el expediente y veía, aquí advierto un vicio insubsanable. En virtud del artículo 176 del Código Procesal Civil, voy a declarar la nulidad de todos los pagos de oficio. Hoy no. Hoy tenemos que, mínimamente, si es que no convocamos a una audiencia, advertir de esta circunstancia a las partes a fin de poder escucharlas y ver qué es lo que opinan. En un saneamiento, por ejemplo, en una audiencia preliminar, la parte expone su caso y nosotros, si es que advertimos que de la exposición del caso hay una posible causal de improcedencia, hay que advertirle de eso a la parte y decirle, por lo que me has contado y me has expuesto, es posible que tu demanda se declare improcedente. Brevemente por esta razón. Entonces, respecto a ello, ¿tienes algo que decir? El abogado tiene algún razonamiento diferente o algo que fundamental para que yo lo considere al emitir una decisión. Eso es importante porque eso es lo que va a optimizar la herramienta de la oralidad en base al ejercicio de la contradicción entre las partes e incluso con las propuestas oficiosas del juez para poder emitir pronunciamientos adecuados. ¿Por qué? Porque aquello que en mi lectura o en mi perspectiva pueda ser una nulidad insubsanable o pueda ser una causal de improcedencia,
Si es que acaso yo completo la información o recibo una aclaración por el abogado en audiencia, eventualmente como juez puedo variar la decisión y ya no optar por declarar la nulidad ni tampoco la improcedencia. Y con esto evitar, por ejemplo, algunos pronunciamientos que lo único que hacen es dilatar el proceso. Obviamente, para que esto también se optimice, tenemos que no solo los jueces estar adecuadamente preparados, sino también los abogados estar listos para poder absolver cualquier aclaración que se les solicite en audiencia. Bien, la oralidad tiene diferentes beneficios. Dentro de los beneficios que nosotros podemos encontrar en el sistema de oralidad civil, por ejemplo, este es un diagrama de lo que implicaba un proceso de petición de herencia antes del sistema de oralidad. Y no de todo el proceso, no desde el auto admisorio, sino desde el decreto que ponía el proceso de despacho para que se emita saneamiento. Estamos descontando todo el tiempo del emplazamiento al que tendríamos que agregar, ¿no? Pero en el sistema tradicional, una vez ya que están todos notificados, emplazados, han contestado, salió un decreto que comunicaba a las partes que se iba a entregar el proceso de despacho para emitir el auto de saneamiento y resolver excepciones. Desde que salía el decreto hasta que se emitía este auto, podría pasar regularmente un mes por el volumen de carga, por la complejidad del caso. Una vez emitido este auto, se solicitaba a las partes de que propongan sus puntos controvertidos. Hasta que las partes pongan sus puntos controvertidos y se emita el decreto indicando que nuevamente ingrese el proceso a despacho para fijar los puntos controvertidos, bien podrían pasar mínimamente unas 2 semanas. Desde ese instante hasta que se emita el auto que fijan los puntos controvertidos, podría haber pasado un mes o quizás más. Si es que acaso al fijar los puntos controvertidos solo eran pruebas documentales, luego se procedía a emitir sentencia que podría tomarnos un mes adicional. En caso necesitemos actuar medios de prueba y se requiere una audiencia, se convocaba una audiencia adicional en aproximadamente 2 meses en promedio, culminada la audiencia, luego de que se notificaba el acta a las partes, se proveía algún escrito adicional, hasta la emisión de sentencia podría haber transcurrido un mes o más máximo. Si la ley nos indica que los jueces tenemos, por ejemplo, en los procesos de conocimiento, 50 días para poder emitir sentencia. Entonces, podíamos ver que desde el decreto que disponía que ingrese el proceso de despacho para emitir auto de saneamiento hasta lograr una sentencia, en tiempos regulares podría transcurrir entre 5, 6 meses y quizás mucho más tiempo. Pues bueno, con el sistema de oralidad, todos estos pasos se concentran en una audiencia en la cual incluso de no necesitar medios de prueba orales, podemos concluir con el dictado íntegro de una sentencia de 6 meses únicamente en 2 horas. Pero este beneficio del sistema de oralidad en el proceso civil solo se va a poder materializar si es que los abogados, al momento de postular el caso, realizan una adecuada propuesta probatoria y por ende tienen una adecuada e idónea estrategia para probar los hechos relevantes al caso. Esto quiere decir que los beneficios de la oralidad que les estoy exponiendo, que este es uno de ellos, solamente se van a poder optimizar, o mejor dicho, se van a poder optimizar no solo a partir de la predisposición y preparación que tenga el juez, sino el sustrato base, la piedra angular y fundamental para que esto ocurra, es que desde la interposición de la demanda preparemos una adecuada estrategia probatoria. Y eso es precisamente lo que tenemos que cambiar con el sistema de oralidad. Como ven en esta diapositiva, entonces ya vamos a entrar al tema puntual de lo que hoy ocupa la sesión, que es la relación entre las estrategias probatorias o propiamente la prueba y la oralidad civil. Un primer aspecto que tenemos que tener en cuenta es que nosotros cuando hablemos de prueba tenemos que entender que debemos de presentar los medios probatorios completos.
Y además debemos procurar que la actuación de los medios de prueba se puedan realizar en una única audiencia, de tal suerte que se optimice el principio de concentración. En ese contexto, algo que ya debemos desterrar de nuestra estrategia probatoria es el hecho de utilizar esta posibilidad que prevé el Código Procesal Civil de los medios de prueba nuevos. Los medios de prueba nuevos, que además están muy mal utilizados, porque generalmente no se tratan de medios de prueba nuevos, y sobre eso vamos a hablar en un instante, constituyen una institución mediante la cual a veces como abogados creemos que podemos en el decurso del proceso ir presentando medios de prueba adicionales que nos van a permitir terminar de probar aquello que originalmente no pudimos conseguir antes de presentar la demanda. Y lo que debemos de procurar en realidad es que más bien antes de la presentación de la demanda podamos completar todos los medios de prueba que sean pertinentes, necesarios e idóneos para poder acreditar el caso frente al juez. Sobre esto, quisiera hacer referencia a las conclusiones del 10º Pleno Casatorio en Materia Civil, que ha desarrollado el tema de la prueba de oficio y en una de sus reglas ha establecido de que, si bien es cierto, los jueces podemos declarar improcedentes los medios de prueba nuevos, porque propiamente no se tratan de medios de prueba nuevos, porque no se refieren a hechos posteriores a los actos postulatorios. Sin embargo, pese a que los declaramos improcedentes, de oficio, en virtud de las reglas del 10º Pleno Casatorio, en materia civil, podemos evaluar si es que los incorporamos como medios de prueba de oficio, valga la redundancia. Esta regla, en mi experiencia, ha generado que los abogados empiecen a creer que durante el proceso pueden terminar presentando medios de prueba nuevos y esperando de que el juez de oficio los termine incorporando en el proceso. En principio, este es un riesgo muy grande. ¿Por qué? Porque el 10º Pleno Casatorio, si bien establece esa regla, también como primera regla establece de que los jueces, cuando decidamos incorporar un medio de prueba de oficio, debemos de hacerlo dentro de los límites legales. Esto quiere decir que haya fuente de prueba, que haya insuficiencia probatoria y sobre todo de que no nos subroguemos en la carga de las partes. Es decir, que el medio de prueba de oficio se puede ordenar cuando de lo actuado yo no tenga información suficiente para poder emitir pronunciamiento en uno u otro sentido y esté en una situación de duda tal que no puedo emitir sentencia. Pero si lo que ocurre es que yo veo el caso y eventualmente presumo que una de las partes podría tener la razón, pero no ha presentado los medios de prueba suficientes, lo que debo hacer ahí no es actuar un medio de prueba de oficio, porque de hacerlo me estaría subrogando en la carga que tiene una de las partes para acreditar los hechos que afirma, ya sea en la demanda y en la contestación. Lo que debo hacer en esos casos es, en virtud de lo regulado en los artículos 196 y 200 del Código Procesal Civil, declarar infundada la pretensión por improbada. Es posible que mi expertise como juez me haga prever y presumir de que eventualmente la parte demandante o la parte demandada pudiesen tener la razón, y si es que hubiesen presentado un medio de prueba más, les hubiese dado la razón, pero ese escenario no es el escenario en el cual yo puedo actuar un medio de prueba de oficio. Así lo hayan incorporado como un medio de prueba nuevo y quieran que invoque las reglas del 10º Pleno Casatorio. ¿Por qué? Porque en el 10º Pleno Casatorio también me dicen que debo respetar los límites del artículo 194 del Código Procesal Civil, y en esa virtud no debo de subrogarme en la carga de prueba de las partes. En esa línea de razonamiento, entonces, creo que se está leyendo de forma errada el 10º Pleno Casatorio por algunos colegas, y se está asumiendo de que no importa que no presentes todos los medios de prueba en la demanda, luego los vas a poder incorporar en el proceso, porque aun cuando el juez te los declare improcedentes por extemporáneos, de oficio los tiene que volver a revisar. No es así por las razones que les he expuesto. Pero, más allá de ese riesgo que nosotros tomamos si es que no presentamos todos los medios de prueba en su oportunidad,
hay un efecto pernicioso para la oralidad, y es que cuando incorporamos medios de prueba nuevos, el artículo 429 del Código Procesal Civil establece que el procedimiento para incorporarlos es que, luego de que los ofrezca una de las partes, si es que acaso son documentales, tengo que correr traslado a la otra parte por 5 días para que reconozca o niegue los documentos que se le atribuyen. Es decir, no puedo calificar inmediatamente la admisibilidad, sino tengo que correr traslado por 5 días. Y si es que acaso una de las partes no ha concurrido a la audiencia, lo que va a generar es que yo tenga que suspender la audiencia para, en una próxima diligencia, que va a ser de acá a unos 2 meses aproximadamente, recién decidir si puedo admitir o no esos medios de prueba. En ese contexto, lo que va a generar para la parte demandante, incluso si es que tiene la suerte de que le toca a un juez que ese tu medio de prueba extemporáneo, que en realidad no es extemporáneo, lo termina incorporando de oficio en virtud del 10º pleno casatorio, además, eventualmente, para garantizar el contradictorio, que es otra de las garantías de la oralidad, no va a poder concluir la audiencia. Entonces, vamos a perder uno de los beneficios de la oralidad. Por ello, es que debemos tener o debemos tratar de evitar de tener que acudir a la presentación de estos medios de prueba nuevos. Eso es un primer punto que debemos considerar al momento de diseñar nuestra estrategia probatoria en oralidad. En ese contexto también, y en la misma línea de razonamiento que les he expuesto, lo que tenemos que evitar es escenarios en los cuales el juez se vea obligado a actuar medios de prueba de oficio. Porque, si bien es cierto, a veces los colegas dicen, bueno, señor juez, usted tiene la facultad del 194 del Código Procesal Civil y puede actuar medios de prueba de oficio, lo que en el fondo debemos de tener en consideración es que si el juez tiene que ejercer esa facultad es porque como abogado de parte no he diseñado de forma completa, idónea y adecuada mi estrategia probatoria. Y si es que acaso yo tengo como cliente a una persona que está muy atenta al decurso del juicio y está un poco informada y le escucha al juez que tiene que ordenar medios de prueba de oficio, eventualmente se va a poder dar cuenta de que el abogado que ha contratado no es un abogado que ha preparado de forma idónea, pertinente, completa y suficiente la estrategia probatoria. Y puede pensar en prescindir de mis servicios. Es por eso que también tenemos que tener cuidado con estar o dejar o dar mucho al Poder Judicial la posibilidad de ejercer este medio de prueba o esta facultad. Entonces, por ejemplo, en un proceso de petición de herencia, que es un poco lo que estamos analizando, y un proceso en el cual se plantea la petición de herencia y la declaración de heredero preterido, básicamente lo que tengo que presentar es el asiento registral donde esté inscrita la sucesión, donde aparezcan los demandados, la sucesión del causante, el documento que acredite que yo tengo un vínculo de filiación con el causante, que puede ser mi partida de nacimiento, donde esté el reconocimiento de filiación, y el asiento donde esté inscrito el derecho de propiedad del bien que han adquirido los demandados vía sucesoria. Por ejemplo, muchas veces me ocurre que en los procesos judiciales me presentan no el asiento donde esté inscrita la sucesión o el asiento donde esté inscrito la transferencia del bien vía sucesión, sino únicamente el certificado de anotación del título. Si bien en el certificado de anotación del título aparece de que en la partida número tantos se ha inscrito una sucesión intestada, pero ese documento no me acredita quién es el causante, quiénes son los herederos que han sido declarados, o no me acredita exactamente sobre qué bien es sobre el cual se ha inscrito la transferencia vía sucesión. Entonces, es información incompleta, que me genera un estado de duda, sumado al hecho de que en virtud del 2012 del Código Civil se entiende que hay un principio de publicidad del contenido de los registros públicos, por lo cual yo no puedo sentenciar en contra del contenido de los registros públicos, y se advierte un escenario de medio de prueba de oficio. Como se advierte un escenario de medio de prueba de oficio, ¿qué pasa? Que no puedo sentenciar en esa audiencia porque tengo que requerir a las partes que presenten esos documentos. Entonces perdemos los beneficios de la oralidad
y ya no se puede emitir sentencia en la audiencia. Por tanto, debemos tener mucho cuidado nuevamente también al escoger los medios de prueba que vamos a presentar. Si bien es cierto, lo que hasta ahora he dicho es que debemos de presentar medios de prueba completos que busquen optimizar la concentración de actos procesales, no debemos confundir la completitud de los medios de prueba con la sobreabundancia de los medios de prueba. En el mismo ejemplo del proceso de petición de herencia y declaración de heredero, si yo, por ejemplo, quiero acreditar mi vínculo de filiación, algunas veces pasa que adjunto a la demanda presento mi partida de nacimiento, donde está el reconocimiento de filiación declarado por el causante. Adiciono la partida de matrimonio civil de mis padres. Por si acaso, la partida de matrimonio religioso de mis padres. Para que vean que mis padres también han tenido otros hijos y con eso corrobore mi filiación, presento la partida de nacimiento de mis hermanos. Y además presento las declaraciones de mis hermanos para que puedan corroborar de que efectivamente nuestros padres son los mismos. Pues bueno, en ese caso vamos a advertir que hay pruebas sobreabundantes sobre un hecho, porque la partida de nacimiento que tiene el reconocimiento de filiación es un medio de prueba idóneo y suficiente para acreditar el vínculo paterno-filial. Es más, no necesito ya la partida de matrimonio civil de mis padres. La necesitaré si, por ejemplo, la única persona que reconoce mi nacimiento es mi madre y no mi progenitor, y la asociación intestada la quiero hacer respecto al padre. Entonces, para poder acreditar el vínculo paterno-filial en base a la presunción pateris, ahí sí presentaré mi partida de nacimiento más el matrimonio civil de mis padres. Pero aún en ese escenario, por ejemplo, sería innecesario presentar su partida de matrimonio religioso. Y en ningún escenario es relevante presentar u ofrecer como medio de prueba las declaraciones de mis hermanos. Básicamente, ¿por qué? Porque conforme lo establece el Código Procesal, perdón, el Código Civil, las únicas personas que por ley están legitimadas para reconocer un vínculo de filiación son el padre, la madre o los abuelos de los progenitores en casos de premuerte o algunas situaciones excepcionales que prevé la norma. Entonces, así 30 hermanos míos declaren que son mis hermanos, sus declaraciones legalmente no acreditan ningún vínculo de filiación. Entonces tenemos que escoger y diferenciar entre completitud y no caer en la sobreabundancia probatoria. ¿Por qué? Porque si no, hacemos que un expediente se llene de documentos que puedan generar de que algunos documentos importantes o pertinentes no los termine revisando el juez, no les dé la importancia debida y además generan un efecto que no es beneficioso, sobre todo para la parte demandante, que es el hecho de que vuelve a un expediente voluminoso y con el cual es difícil trabajar, es cansado trabajar. Y eso también es un efecto que nosotros tenemos que considerar al momento de diseñar nuestra estrategia probatoria. Bueno, hasta el momento hemos abordado algunos lineamientos generales de lo que necesitamos considerar para trabajar el tema de estrategia probatoria. Ahora ya vamos a ir a identificar algunos aspectos puntuales para poder identificar cómo es que debo elegir mi prueba y qué debo de hacer con mis medios de prueba en el proceso. Básicamente, para tal efecto yo tengo que diferenciar dos fases relevantes para diseñar mi estrategia probatoria. Primero, la admisión de la prueba y la actuación de la prueba, que no es lo mismo y que me van a poder o me exigen un análisis diferenciado en cuanto a los medios de prueba. En el tema de la admisión de la prueba, lo que yo debo de revisar es la finalidad del medio de prueba. Para entender cuál es la finalidad del medio de prueba, me debo de responder a la pregunta, ¿qué voy a probar? Trabajando con la misma pretensión que estamos analizando, petición de herencia y acumulada declaración de heredero de preterido. Para esas pretensiones, ¿qué debo de probar como elemento base?
Debo probar el vínculo de filiación con el causante, con mi padre, que ha muerto. Entonces, ¿cuál es la finalidad del medio de prueba? Presento este medio de prueba con la finalidad de acreditar la filiación. Por ejemplo, la partida de nacimiento. Entonces, en la demanda, así lo haré, ofreceré el medio de prueba con la finalidad de acreditar el vínculo del demandante con el causante. Y eso va a ser revisado por el juez en la calificación de la admisión de los medios de prueba. Distinto a ello es la actuación de los medios de prueba. Y aquí una de las principales novedades de la oralidad que tiene que ser considerada en nuestra estrategia probatoria. Antes de la oralidad, ¿qué pasaba con los documentos? Los jueces anotaban y decían, al ser medios de prueba de actuación inmediata, serán valorados en su oportunidad. Y solo el juez, en sus cuatro paredes, decidía cómo es que le daba algún valor o qué valor a ese documento y lo leía como mejor lo estimara pertinente. Bueno, hoy con la oralidad eso ya no ocurre. Con la oralidad nosotros tenemos que actuar ese medio de prueba documental y explicar el medio de prueba documental. Es decir, tengo que hacer una propuesta de valoración. Algunas veces me pasa que cuando ya admitimos los medios de prueba documentales y estamos en su actuación y les pregunto a los colegas, a algunos colegas, porque ya la mayoría domina el tema de la oralidad, a algunos colegas que me hagan una propuesta de valoración, lo que hacen es repetirme la finalidad. Y eso es incorrecto, porque la finalidad ya la revisé al momento de admitir el medio de prueba. Lo que ahora necesitamos es una propuesta de valoración. ¿Y en qué se diferencia de la finalidad? En que la propuesta de valoración responde a la pregunta ¿cómo voy a probar? Ya no es qué voy a probar, sino cómo voy a probar. En el caso que estamos analizando de petición de herencia y declaración de herederos, entonces, si yo le pregunto, ¿cuál es la finalidad de tu partida de nacimiento? La finalidad de mi partida de nacimiento es probar el vínculo de filiación con el causante. Actuación de prueba, hágame una propuesta de valoración, es decir, ¿cómo prueba eso? Entonces me dirá, en la partida de nacimiento, en la cual aparece que yo soy el titular, se advierte que quien ha declarado es la persona de nombre tal, cuyo nombre coincide perfectamente con el acta de defunción que identifica al causante. Y en el texto de la partida de nacimiento, la persona que declara el nacimiento además se identifica como mi padre y firma la misma. Entonces, ¿qué está haciendo? Me está diciendo lo que me está diciendo el abogado es cómo ese documento, cómo los detalles de ese documento, cómo la información de ese documento prueba la existencia del vínculo filial. Entonces, muy importante. Repetimos, admisión de medio de prueba está vinculada a la finalidad y responde a la pregunta ¿qué voy a probar? Actuación del medio de prueba ya es una propuesta de valoración de la información contenida en la prueba y responde a la pregunta ¿cómo voy a probar? Pero entonces, si bien es cierto en el ejemplo que les he dado, es muy sencillo poder identificar la finalidad de la propuesta de valoración, existen casos en los cuales este diseño probatorio que va a terminar determinando cuál es la estrategia probatoria que voy a utilizar, resultan ser más complejos, ¿no? Y voy a poder tener entonces casos de nulidad de acto jurídico con diversas causales, casos de indemnización, donde los temas a debatir son mucho más diversos. Bueno, fuera de la utilización de algunos eurigramas, que algunos profesores de razonamiento, como por ejemplo el profesor Cesariga, el profesor Rafael Bringas, nos recomiendan utilizar, que son muy útiles, dicho sea de paso, y sobre lo cual podríamos hacer algunas sesiones diferenciadas. Lo básico o lo elemental en mi perspectiva es que nosotros identifiquemos la institución jurídica que queremos acreditar o que queremos que se estime, en todos casos, en sus componentes fácticos. Y para disgregar la institución jurídica en sus componentes fácticos, primero hay que disgregarla en sus componentes o requisitos de connotación jurídica. Por ejemplo, queremos trabajar una indemnización. Para yo poder elegir qué pruebas voy a presentar para que se estime una pretensión de indemnización,
Lo primero que tengo que hacer, como se ve en el gráfico, es disgregar la indemnización en sus elementos o componentes jurídicos. Entonces, ¿qué tengo que identificar primero? Tengo que identificar un hecho generador, un daño, una relación de causalidad, factor de atribución. A esto podríamos agregar el tema de la antijuridicidad, imputabilidad. Pero bueno, por cuestiones didácticas y de espacio en la diapositiva, vamos a trabajar únicamente con estos cuatro. Hecho generador, daño, relación de causalidad y factor de atribución. En el caso del hecho generador, directamente esta institución jurídica va a estar relacionada a un componente fáctico, que por ejemplo será un insulto, ¿no? Si quiero una indemnización porque el demandado me ha insultado. Entonces, el hecho generador, ¿cuál será? El insulto. Por tanto, la subinstitución jurídica de hecho generador ya está vinculada de forma directa a un hecho concreto, el insulto. Una vez que yo tenga delimitado el hecho que constituye el subhecho jurídico, puedo identificar en base a la finalidad qué pruebas necesito presentar para acreditar ese hecho 1. Ahora, paso al siguiente componente jurídico, que es el daño. Sin embargo, dentro de los tipos de daño puedo identificar lucro cesante, daño emergente, daño moral. En el caso que estaríamos planteando en la indemnización, porque alguien me ha insultado, podría elegir que se me indemnice por daño moral. Entonces, el daño moral va a ser ya ese subcomponente jurídico, incluso de segundo nivel, que me va a identificar cuál es el segundo hecho que debo acreditar. El daño moral está definido como un estado de sufrimiento o aflicción. Entonces tengo que diseñar qué medio de prueba necesito presentar respecto a ese hecho fáctico 2. Lo propio con la relación de causalidad, lo propio con el factor de atribución, cuando pueda identificar dentro de si el caso es de connotación subjetiva y no es un caso de responsabilidad objetiva, voy a ver el dolo o la culpa. Vamos a ver que algunas instituciones jurídicas van a tener varios subcomponentes jurídicos. Por ejemplo, en el caso del dolo, además tendré que descomponerlo en sus dos elementos, el conocimiento y la voluntad. Entonces, debo identificar qué hecho me acredita que el demandado conocía o tenía el elemento del conocimiento propio del dolo para desplegar la conducta, y también que esa conducta la desplegó voluntariamente. Entonces, como vamos a ver ahí, aquí en el cuadro que estamos analizando, lo que se genera es que una institución jurídica la descompongo en sus elementos jurídicos o requisitos, como querramos llamarlo, y cada uno de estos requisitos también los puedo subdividir en subelementos jurídicos hasta identificar un elemento jurídico que se relacione directamente con un hecho. Identificado el hecho, tengo que ver algunos hechos que pueden ser admitidos por la parte demandada, esto ya vamos a trabajar en los puntos controvertidos, pero sobre todo, lo que voy a poder identificar es que hay algunos hechos sobre los cuales necesariamente tengo que presentar prueba, pero van a haber algunos hechos sobre los cuales no necesariamente tengo que presentar prueba. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, son hechos presumidos por el derecho, o son hechos sobre los cuales la jurisprudencia ya ha determinado que no se requiere presentar determinada prueba específica. Por ejemplo, el hecho de que fallezca un familiar directo, ¿no? Eso genera un sufrimiento emocional, entonces no necesariamente por el hecho de que en su oportunidad no me haya sometido a una evaluación psicológica, no significa que ya no voy a poder probar el daño moral o el sufrimiento. Si es que el caso he presentado mi pretensión, mi demanda mucho tiempo después de producir el hecho generador. Entonces, esto ya me va a ir permitiendo a mí identificar cuáles medios de prueba son idóneos. Con esto vamos a evitar presentar medios de prueba sobreabundantes. ¿Por qué? Porque vamos a disgregar la institución jurídica en cada uno hasta tal punto que vamos a identificar los hechos necesarios de probanza. Y para cada hecho necesario de probanza debo presentar una prueba. Ahora, si tengo una prueba directa, sólida, será suficiente una. De no ser así, tendré que trabajar un sistema de una prueba múltiple que sea concomitante y no contradictoria entre sí para que mediante reglas de inferencia me acredite ese hecho. Así es como debo de elegir mis medios de prueba.
Bien. Eh, Dentro de la estrategia que yo voy a adoptar ahora en el sistema de oralidad, muy importante también es la audiencia preliminar. La audiencia preliminar, si bien tiene por el elemento fundamental la exposición de los hechos o la presentación del hecho al juez y el saneamiento del proceso, sin embargo, debemos recordar que en el sistema de oralidad civil al menos, no hay esta prohibición de precontaminación del juez. El juez más bien tiene que ir leyendo el expediente. Entonces los abogados deben ser conscientes que cuando llegan a la audiencia preliminar, no es que recién le están dando a conocer el caso al juez, porque el juez ya recibió la demanda, ya calificó la demanda, ya vio la contestación, ya calificó la procedencia de la contestación, al menos el secretario le informó, y para la audiencia preliminar ya le entregaron el proceso unos 2, 3 días antes, ya lo ha leído, ya lo ha revisado, ya ha contrastado algunos elementos para preguntar, para entender de qué viene la audiencia, y entonces los abogados tienen que partir de ese presupuesto. Muchas veces se les da 5 o 10 minutos máximo para que puedan sustentar los alegatos de inicio y he escuchado que me dicen, pero eso es muy poco para exponer todo el caso. Lo que deben entender es que en realidad todo el caso ya lo leímos. Se le da brevemente ese tiempo, ¿por qué? Porque el abogado de la parte demandante, de la parte demandada, tiene también toda esa información y él ya prevé, ya ve, ya ha contrastado y identificado. Bueno, yo presenté mi demanda con 5 hechos, han contestado, con 3 están de acuerdo y solo 2 estamos en conflicto. Entonces, ¿cómo empezaré mis alegatos de inicio? Señor juez, la pretensión es tal, sobre el hecho tal, tal y tal, ¿estamos de acuerdo? La contestación también lo dice. Ya no tengo que referirme nada. Voy a incidir en este y este hecho. Y aprovechar y optimizar el tiempo que tienen para poder someter eso a debate y explicarle al juez cuál es el meollo del asunto controvertido y que el juez pueda estar seguro, además, de qué medios de prueba va a admitir y qué medios de prueba ya no va a admitir. Entonces, es importante que como resultado de la exposición de los alegatos de inicio y algunas preguntas aclaratorias que pueda hacer el juez en este nuevo modelo de oralidad basado en un sistema de contradicción y colaboración entre los sujetos procesales, podamos identificar aquellos hechos en que las partes están de acuerdo, sobre lo cual ya no se va a admitir medio de prueba, y aquellas partes o aquellos puntos o hechos sobre los cuales no están de acuerdo. Y es en base a eso que vamos a poder filtrar medios de prueba pertinentes, nuevos medios de prueba útiles que vamos a ir admitiendo. Entonces, si yo no quiero un proceso complejo, no quiero que sea un juicio y una audiencia de pruebas muy complicada con demasiados medios de prueba que puedan dilatar mi proceso, me tengo que preocupar en la audiencia preliminar de poder, desde mis alegatos, dejar claro aquellos aspectos en los cuales ya estamos de acuerdo, ya no debemos debatir, y aquellos aspectos de los que no. Además, que es muy importante, esto como estrategia incluso de litigación oral, de que nosotros debemos filtrar como abogados los hechos relevantes al proceso, porque las partes nos dan 100 hechos, desde aquello que les parece interesante, no interesante, relevante, no relevante, les duele mucho, les trasciende mucho en su perspectiva subjetiva. Pero como abogados debemos de disgregar en base a los eurigramas o esta descomposición de instituciones jurídicas en sus componentes jurídicos, subjurídicos y fácticos, y debemos identificar cuáles de todos los 20 hechos que me proporciona mi cliente son los 5, 6, 7 hechos relevantes para el caso, y reducir el proceso. El éxito de la oralidad va a ser concentrar el conflicto en el menor punto, en la menor cantidad de puntos controvertidos. Mientras yo reduzca el tema en conflicto, mi estrategia probatoria va a ser más idónea. Bien. ¿Qué otra novedad trae la oralidad? Como ya les había adelantado, el tema de la actuación de prueba documental, que no implica poner ahí una constancia de que se darán por actuados y algún momento el juez, sin las partes, va a decidir qué valor le da. En la oralidad
el juez, con la colaboración de las partes, construyen la relevancia construyen la actuación, mejor dicho, del medio de prueba documental. Aquí algo muy importante. La oralidad, si bien es transversal a distintos modelos, penal, laboral, civil, tiene matices y diferencias fundamentales. La actuación de los medios de prueba documentales en el sistema de oralidad civil no implica oralizar el documento. Es decir, no implica que yo tenga que leer el documento. El documento ya está en el expediente y pues partes, todo el mundo lo ha leído. Lo que tengo que hacer es lo que les decía hace un instante, explicarle al juez cómo ese documento prueba un hecho. Y esa explicación se llama propuesta de valoración. Esa es la forma de actuar este medio de prueba, ¿no? Ejemplo, yo le puedo decir, quiero la ejecución del contrato, y si bien la parte demandada dice que este solo era un contrato de promesa de venta o un contrato preparatorio, sin embargo, señor juez, si bien es cierto en el título dice de que se trata de un contrato preparatorio, sin embargo, en la cláusula número 1 se precisa de que existe un consenso de voluntades en la transferencia de propiedad del bien, se ha identificado el bien, además de que se ha fijado el precio en dinero. Y en la cláusula número 2 se ha dejado constancia del medio de pago que se ha entregado a quien se identifica como vendedor y además se ha dejado constancia que quienes se identifican como promitentes, incluso utilizando el término promitentes compradores, ya están en posesión del bien. Por tanto, se advierte la configuración de datos fácticos en las cláusulas contractuales que permiten evidenciar la existencia de un contrato definitivo. Eso es cómo es que estoy probando. Mediante el análisis del contenido del documento, el hecho materia de controversia. Si es que nosotros optimizamos esto y diferenciamos finalidad del medio de prueba de propuesta de valoración del medio de prueba documental, lo más seguro es que podamos obtener una sentencia en audiencia. ¿Por qué? Porque mientras el abogado está realizando la propuesta de valoración, el juez tiene en su mano el documento y puede estar leyendo y revisando qué es lo que el abogado está exponiendo y escuchar en contraste alguna observación de la otra parte. Si la otra parte no observa nada y efectivamente lo que indica el abogado es lo que se lee en el documento, lo 99.9% probable es que el juez ya tenga decidido el caso y pueda emitir sentencia en el instante. Bien. Ahora, para sujetarme al tiempo que me han concedido, vamos a concluir esta explicación de las incidencias de la oralidad en la estrategia probatoria, en el tema de también la incidencia en la audiencia de pruebas propiamente dicha, o incluso en la fusión que se puede realizar entre la audiencia preliminar y la audiencia de pruebas como resultado del juzgamiento anticipado, que está previsto desde la dación del Código Procesal Civil de 1993. Ya. ¿Qué implica lo siguiente? Que cuando yo diseño, elijo el medio de prueba, tengo que seguir una estrategia argumentativa y además debo de identificar qué examen debo realizar en distintas etapas del proceso de los medios probatorios que he elegido. Para tal efecto, en la audiencia preliminar y desde la demanda, lógicamente, lo que yo tengo que identificar y centrarme es únicamente en la propuesta de cuál es la finalidad del medio de prueba. Es decir, qué es aquello que quiero probar. Y eso lo postulo en la audiencia preliminar y es relevante para la admisión de los medios de prueba. Para poder, además, decidir qué medios de prueba admito o no, en la audiencia preliminar también debo de estar atento a aquello que ya no necesito probar, sea porque el derecho lo presume como cierto, porque en base a las reglas del derecho no es necesario probar ese hecho,
porque hay una inversión de la carga de la prueba, porque puedo trabajar con un sucedáneo de medio probatorio o simplemente porque se tratan de hechos no controvertidos. Y eso lo voy a poder delimitar en la audiencia preliminar. Es más, muchas veces me ha ocurrido de que en la contestación expresamente no niegan o admiten un hecho concreto, o en todo caso incluso hasta lo niegan o lo cuestionan, pero en la audiencia preliminar, en el debate que hay entre los abogados en presencia de las partes, finalmente terminamos concluyendo que aquello que por escrito se contradijo, finalmente se da por un hecho no controvertido. Entonces tenemos que estar muy atentos en la audiencia y tener claramente los hechos relevantes del caso para poder identificar aquello que eventualmente ya no necesito probar por no ser controvertido, incluso en atención a lo expuesto en la audiencia. Luego de eso, una vez admitidos los medios de prueba, tengo que identificar la información relevante en el medio de prueba, que es su actuación, y que me va a dar lugar a la propuesta de valoración. Una vez realizada la propuesta de valoración, actuado el medio de prueba, vamos a pasar ya a los alegatos finales, donde no dejamos de lado nuestra estrategia probatoria, sino ya le damos una mirada diferente, ¿no? Y a veces una de las preguntas que siempre se me hace es, ¿qué diferencia hay entre aquello que voy a señalar en mis alegatos de inicio de aquello que digo en mis alegatos finales? Y muchas veces, si revisamos algunos videos, se suele decir exactamente lo mismo, y no es así, porque los alegatos de inicio se exponen sin actuación de prueba, en cambio los alegatos finales se exponen en base a la prueba actual. Entonces, ¿qué debo reforzar en el alegato de prueba? Tengo que identificar reglas de inferencia, es decir, información de la prueba en relación a lo que yo deseo probar. Por ejemplo, vamos a utilizar un tema penal que es muy útil para explicar esto. ¿Qué es lo que quiero probar? Que Juan le disparó a Pedro. Voy a poder, si es que acaso Juan niega haberle disparado, voy a poder presentar un medio de prueba que expresamente evidencie ello. Si es que acaso no hay testigos, pues eventualmente no. No voy a hacer eso. Si es que no tengo una filmación que ha grabado el momento del disparo, yo no le voy a poder presentar al juez una prueba que le permita al juez mirar directamente cómo se ejecutó el disparo. Pero sí voy a poder hacer una prueba de absorción atómica. ¿Y qué le voy a demostrar al juez? Que en base a la prueba de absorción atómica, en la mano de Juan, en la ropa de Juan, se encuentran elementos químicos que en base a la información que yo puedo extraer de una regla científica, son compatibles con el hecho de que sea Juan quien haya percutado el arma. Entonces, lo que pruebo es un hallazgo, información, un hallazgo de elementos, de determinados tipos de elementos resultantes de una prueba pericial de absorción atómica que me corroboran que en la mano de Juan hay elementos químicos que mediante una regla de inferencia que deriva de información científica se puede corroborar de que él ha sido el que ha disparado el arma. Entonces, tengo que en el alegato final reforzar esa regla de inferencia. Ya no el hecho, sino la regla de inferencia que resulta de la información que he extraído al momento de actuar el medio de prueba. Además, dentro de esta regla de inferencia, debo de cuidar el respaldo de esta prueba de inferencia. Por ejemplo, tengo que decir qué investigación permite poder sostener que aquella persona que se le encuentran determinados elementos como resultado de la prueba de absorción atómica, o cuál es el nivel de probabilidad de que si se le encuentran determinado número de elementos, sea esa persona la que ha percutado el arma. Si existe determinada compatibilidad de alelos en una prueba de ADN, cuál es el nivel de probabilidad que ha establecido la ciencia en base a qué estudios de que efectivamente existe un vínculo paterno-filial. Esto es lo que tengo que exponer en los alegatos. Y finalmente una regla de adecuación, ¿no? Entonces,
cómo estos hechos se engarzan en el supuesto jurídico de la norma que estoy invocando para que se estime la pretensión. En algunos casos, esto va a implicar un esfuerzo argumentativo sencillo, a veces directo, en el que quizá no sea necesario recurrir a la ciencia u otros elementos de corroboración. Sin embargo, en algunos escenarios va a ser un poco más complejo y entonces vamos a tener que utilizar jurisprudencia. Jurisprudencia no para solo que pueda citar cómo es que los jueces interpretan el derecho, sino también jurisprudencia para poder identificar cuáles son las reglas de razonamiento inferencial de valoración probatoria que utilizan las más altas cortes y que por tanto, por un tema de predictibilidad del sistema de administración de justicia, deberíamos de observar. Obviamente esto es propiamente lo que se conoce también como el uso de precedentes que van a servir o coadyuvar para uniformizar incluso reglas de aprobación, de valoración. A esto, y ya quizá me estoy saliendo un poco del tema, tendríamos que reforzar con el tema de estándares de valoración probatoria, pero lo cierto del caso es que es este el momento en el cual además los abogados tienen que hacer una propuesta de valoración conjunta del medio de prueba. Esto es quizás lo último que quiero mencionar en esta breve exposición, y es que la finalidad es una cosa, la actuación de cada medio de prueba es otra, pero a veces cuando estoy actuando un medio de prueba, un documento en particular, quieren hablar de los 10 documentos restantes y ese no es el momento. ¿Cuál es el momento para realizar una propuesta conjunta de valoración probatoria donde utilicen reglas de inferencia para estructurar y explicar el resultado de toda su estrategia probatoria y cómo es que su estrategia probatoria ha sido positiva? Es precisamente los alegatos finales. Es por ello que los alegatos finales no pueden ser lo mismo que se dice al inicio de la audiencia. Todos estos aspectos considero son los elementos básicos y aspectos sustanciales que se tienen que tener en cuenta como aquellos elementos que permiten advertir algunas modificaciones en la estrategia probatoria que tenemos que tener en los procesos civiles quienes decidamos litigar o nos veamos inmersos en un proceso civil llevado bajo el sistema de oralidad. Agradezco mucho vuestra atención, haber compartido estos minutos con ustedes, y si es que hay alguna pregunta que tengan sobre lo que hemos abordado en la sesión de hoy, quedo atento a cualquier interrogante. Muchas gracias.